Hoy voy a comenzar Tito capítulo 2. Ya sabemos que Tito fue dejado por el apóstol Pablo en Creta para corregir lo deficiente. Voy a leer los últimos versículos del capítulo 1 solo para ilustrarnos antes de entrar en materia en el 2. Pablo ya le ha dicho a Tito lo siguiente: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, o sea, el calificativo sobre los habitantes de Creta. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, o sea que la desviación doctrinal en Creta provenía del judaísmo extremo, que daba mandamientos de hombres y opacando la suficiencia de lo que en Cristo Jesús nos ha sido entregado por el Padre. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. O sea, mire que aquí hay unos hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros. Cuando estamos hablando de que todas las cosas son puras para los puros, no significa que todas las cosas, en el sentido de que hasta lo malo, si uno lo mira de cierta manera, llega a ser bueno. No. Aquí estamos hablando de lo que es puro como tal. Por ejemplo, todo lo que es, o la característica del fruto del Espíritu Santo, que es la vida del Espíritu, contra esas cosas no hay ley. Eso es pureza, por ejemplo. Pero para estas personas que enseñaban fábulas judaicas, Pablo les dice, como ellos tienen la mente corrompida, para los corrompidos e incrédulos, cuando habla de incrédulos no es que no creyeran en algo, sino que no creían que en Jesús era suficiente la cosa. Nada les es puro. Es decir, aquí sí es que hasta las cosas puras para los impuros las vuelven impuras. Gracias. Pues hasta su mente, la manera de pensar, y su conciencia están corrompidas. ¿Qué es hacer impuro lo puro? Por ejemplo, el matrimonio es un acto de pureza, pero ya vimos, por ejemplo, en primera y en segunda de Timoteo, que algunos de ellos que enseñaban doctrinas de demonios prohibían casarse, porque decían ellos que el matrimonio contaminaba al ser humano. O los alimentos, que ya nos fue dicho hasta la saciedad por el mismo Señor Jesús, o cuando Pedro en Hechos 10 pretende que todavía hay cosas impuras en cuanto a alimentos, por la oración y la acción de gracias, como son creados por Dios, son puros, pero ellos insistían en que había que lavar de determinada manera los utensilios antes de tocarlos, antes de servir en ellos, etc. Entonces miren que hasta lo puro y purificado por Dios, ellos llamaban impuro, judaísmo extremo. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios. Recuerdan lo que decía el Señor Jesús: sobre la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Por qué quisimos leer esos últimos versículos del capítulo 1 antes de pasar al 2? Sencillo, porque cuando comenzamos aquí en Tito capítulo 2, se nos puede olvidar de dónde venimos, porque al segmentar la palabra de Dios en capítulos y en versículos, nosotros estamos luchando conscientemente a fraccionar, estamos negándonos a fraccionar el texto, por eso estamos leyendo cartas completas. Y cuando ya comienza el versículo 1 del capítulo 2, mire cómo comienza. Pero tú, cuando Pablo le dice a Tito, pero tú, él está utilizando como fundamento que viene hablándole de una cantidad de gente reprobada,
con mente corrompida, que enseña fábulas judaicas allá en Creta, que están infiltrados en la misma congregación, que han torcido y pervertido casas enteras, alejándolos de la sana doctrina, haciéndolos creer en sus fábulas y en sus cosas y ritos. Entonces, como Pablo ya le dijo a Tito que se quedaba en Creta para corregir lo deficiente, él le dice, en medio de toda esa situación, tú, al que estoy dejando, al que parí en el Evangelio, al que entrené conforme a la sana doctrina, al que sabe el ABC de lo que es la revelación de Dios en Cristo Jesús, por el Espíritu Santo, tú, allá lo que hablen ellos, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, muchas veces uno, por falta de lectura juiciosa de la palabra, vive en un campo muy inseguro. Es decir, creo estar firmemente convencido, convencida de algo, pero por falta del fundamento en la sana doctrina. Aquí sana doctrina no solamente se refiere a la pureza doctrinal como tal del Evangelio, sino a la enseñanza acorde a la doctrina que nos fue dejada en el Señor Jesús. Entonces, si yo no estoy bien fundamentado, por eso, miren, la insistencia, porque no es cantaleta, es con mucho amor, la insistencia de la lectura juiciosa de la palabra. Un creyente que hoy en día asista, por ejemplo, a este templo y todavía sin renovar su mente juiciosamente con la lectura de la palabra, yo creo que no va a tener disculpa si una falsa doctrina como estas de las que está hablando Pablo a Tito y que estaban ocurriendo en Creta, se lo arrastra. No va a poder decir no fui advertido o advertida, porque lo que nos da el sustento y el ancla en lo que estamos creyendo es la misma palabra de Dios. Aquí ya no sirve decir que es que yo me duermo cuando leo, que no me gusta leer, que no me gusta escuchar, pero por favor, es que no estamos charlando, estamos partiendo de que ya en Tito Pablo nos dijo que Dios no miente, o sea que lo que está escrito en su palabra es lo que es. No es este libro para charlar o para entretenernos, sino que dice, tú, Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. A él, enfáticamente, en medio de esa gente díscola, usted va a ser cuerdo en Dios. Eso es lo que está diciendo. Y empieza a darle algunas instrucciones con respecto a los congregados. Entre ellos había personas ancianas. No solamente estamos hablando en cuanto a edad, sino en cuanto a lo que representaban dentro de la congregación. Ya hablamos de que los ancianos y las ancianas que prestan sus servicios funcionales dentro de una congregación no son los escoltas o el círculo de seguridad del obispo, del pastor, que de una manera ciega obedecen a un hombre. No, son personas que dentro del cuerpo de Cristo local están prestando lo que a nivel ministerial y a nivel de dones, sean funcionales o sean de manifestación, Dios les permite como miembros del cuerpo de Cristo en esa localidad. ¿Me estoy haciendo entender hasta ahí? Esto es muy importante porque mire, a los ancianos parece que nos repite lo de Timoteo, pero es que recuerden que Timoteo estaba ¿en cuál ciudad? En Éfeso. Ahora Pablo le está hablando ¿a quién? A Tito, que está ¿dónde? En Creta. Entonces, aunque pareciera ser repetición, estamos hablándole a una congregación diferente que es el cuerpo de Cristo en Creta. Le dice, a los ancianos de Creta, dígale que sean sobrios. Cuando habla de sobriedad, obviamente tiene que ver con el uso moderado del vino, pero también está hablando de la sobriedad y la moderación en todas las cosas de la vida. Es una persona libre de escándalos. A eso se refiere la sobriedad de la que estamos hablando ahí. Sin embargo, si queremos ampliar, podemos acompañar esta lectura juiciosa con la de primera y segunda de Timoteo. Claro que se puede. A esos ancianos que Tito debe pastorear, que Tito debe dirigir, que Tito debe posicionar, porque esa fue una de las cosas que Pablo le dijo a Tito: te he dejado para que establezcas ancianos en cada una
de las ciudades. Inclusive Creta sigue vigente hoy como isla y como ciudad. En este momento allá hay una división política tremenda y unas guerras internas tremendas. Parece que el carácter cretense todavía sigue vigente, pero Pablo le está diciendo a Tito, esos ancianos que vas a elegir y que vas a establecer allí, no van a ser a tu arbitrio, según tu capricho, o porque te caen muy bien. No, los que vas a colocar ahí como ancianos en cada una de esas ciudades, estos son los requisitos que deben llenar en su carácter. No los vas a encontrar así, por eso es que como pastor vas a irlos cultivando hasta que lleguen a una madurez en la que tú le puedas decir, ay Dios, en la que tú le puedas decir, te coloco en ese lugar de dirección dentro del cuerpo local, pero es con base en estos madurez en tu carácter que has logrado por la renovación de tu entendimiento. En fin, ahí no ibas a montarse cualquiera, pues. Que los ancianos sean sobrios. Dice, serios. Habla de ser honesto y honesta. Pero también la seriedad tiene que ver con la mesura en las cosas, mas no tiene que ver con melancolía o tristeza. Es decir, el creyente, aunque sabe que pasa por muchas dificultades, aunque sabe que puede sufrir muchas persecuciones, como ya lo ha dicho Pablo en 1 y 2 de Timoteo, y como él mismo había vivido en su propia carne, y Tito también, y Timoteo y todos los que estaban en este grupo apostólico, no era para uno andar por ahí todo melancólico y como en un rincón llorando y suspirando. Ese no es un cristiano. Es decir, una persona cristiana es una persona llena de gozo. No estoy hablando de las risotadas que dan la alegría humana o almática, no, estoy hablando de la manifestación del fruto del Espíritu Santo en la vida, sin importar cuál sea la dificultad por la que esté pasando o el éxito que esté atravesando. Entonces, ojo, serio acá no es mustio allá, arrinconado, arrinconada. No. Esa personita tiene un problema es con la melancolía y con la tristeza. Nada que ver con la seriedad de la que me está hablando aquí. Honesto y honesta. Prudentes, dice, habla de ser uno dueño de sí mismo. De eso se trata la prudencia. Cuando habla de sanos en la fe, no está hablando de creer en Dios para saber que va a salir de dificultades. Aquí está hablando es más bien que la fe en Cristo Jesús me ha sido dada para salvación. Y a las personas, mire que Pablo está contrarrestando lo del capítulo 1 al final que leímos, porque aquellas personas estaban diciendo que para ser salvos, además de creer en Cristo Jesús, había que hacer otra cantidad de cosas que los judaicos decían. Aquí está, es sano en cuanto a la fe, es solo en Cristo hay salvación, es completamente suficiente, no se necesita ningún aditamento para ello, vinculando al hombre con Cristo en cuanto a su salvación. Aquí coloqué esto entre paréntesis, sanos, porque realmente eso es lo que nos está queriendo decir ese versículo 2 en la parte final. Cuando dice sanos en la fe, también quiere decir sanos en el amor. El amor que a nosotros nos debe unir es el amor ágape, no el eros ni el filial, porque el eros y el filial se agotan, se acaban, tienen un límite, además proceden del ser humano como tal, mientras que el ágape es el amor incondicional de Dios, el de 1 Corintios 13 que nos quedó supremamente claro los viernes, en la cual yo puedo relacionarme con la persona en el amor de Dios, escuche bien, sin esperar ninguna retribución. Es más, el ágape es anhelar el bien del otro, punto. De eso se trata. Entonces, esta palabrita la coloqué, no está en el texto, pero se sobreentiende que cuando dice sanos en la fe, también es sanos en el amor. Y cuando habla del amor acá, es el amor ágape. Lo mismo ocurre acá
con el siguiente requisito. En la paciencia, coloqué nuevamente, sin estar en el texto, sanos en la paciencia. ¿Qué es ser sanos en la paciencia? Es soportarlo todo en la vida cristiana hasta el fin, así las cosas no cambien. Señor, un momentico. Adelante. En la versión mía sí está la palabra sanos para la fe, el amor y la perseverancia. ¿Verdad? Qué bonito. Dice, ¿Cómo es que es tu versión? Este es NBI. NBI. Muy bien. Pero también le dicen nueva ¿qué? Nueva traducción viviente, ok. ¿Nueva qué? Nuevo español. Ah, bueno, ok, muy bien. Te dice sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Perfecto. Ah, sí, pero no repite la palabra sanos. No, pero dice sanos en todo lo que sí, es la oración. también dice sanos en la Reina Valera que estoy usando. Yo hago la claridad, es que en el versículo como tal no está la palabra sanos 3 veces, Okay. sino que la coloco ahí. Gracias, Marco. Sanos en la paciencia, repito, es soportarlo todo en la vida cristiana hasta el fin, así las cosas no cambien. Es decir, así el enfermo no se sane, así el asunto financiero no se arregle, así la persecución que me ocurre me lleve hasta la muerte y no tenga salida física con vida. Así las cosas no cambien, es soportarlo todo. Básicamente podríamos resumirlo en decir, es la fortaleza para soportar el sufrimiento. Para soportar el sufrimiento. Nada que ver con la predicación de las añadiduras. Absolutamente nada que ver. Pablo acá da un panorama tan lindo y tan incluyente, porque miren lo que viene a continuación. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. ¿Sí? En este calificativo de ancianas, vuelvo al punto, podía coincidir con la edad, pero aquí estamos hablando de damas al frente del liderazgo. En esto quisiera que pensaran algo que a mí tuve una revelación, ¿sí? Cada vez que ustedes vean esto, piensen por ejemplo en el ejemplo que es nuestra pastora Ruth. Yo podía ver que representa lo que Pablo dice acá. Yo les decía una vez que parece que yo viviera con el Señor Jesucristo. Es impresionante, pero sin barba. Entonces, dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Cuando habla de reverentes en su porte, obviamente estamos hablando de ser decorosas en su manera de vestir, pero también está hablando de comportarse como corresponde a la función que está desempeñando en su deber. Está hablando de una mujer madura y piadosa en la fe. No tiene que ver con la edad. Entonces, si me equivoco, me dicen, no, la pastora no es así, y verá que se da cuenta. Señora. En esa dice Ruth. ¿En qué versión es esa? Reverendas. La reverenda. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Ojo acá. Cualquier argumento que alguien quiera aducir de que Pablo no respetaba el ministerio de la mujer se cae de plano. Correcto. Pero tampoco deja por fuera lo que en otras cartas nos dijo, que la mujer no enseñe en público. Correcto. Porque si aquí estamos hablando de una mujer que es hija de Dios, por lo tanto ya está realizada. Ella no necesita ninguna alaraca para sentirse más o menos mujer. Al saber que es hija de Dios, ya está realizada. Correcto, no necesita ningún otro reconocimiento. Pero estas personas, las señoras de Creta, necesitaban urgentemente esto, porque si los cretenses hombres eran así, ahora imagínense las cretensas, ¿cierto? Entonces las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, comportándose como corresponde entonces al desempeño de sus deberes. Y da algunas características: no calumniadoras. Créanme, inclusive desde antes, jamás he visto a la dama relacionada hablando mal de nadie, nunca.
Sobre todo acá, otras versiones como la NBI me parece dice que no sean chismosas, que no anden en chismes chimotorreando por ahí. No esclavas del vino, tampoco la he visto jamás por ahí dando lora con el trago, ¿cierto? Ni ustedes tampoco. Está refiriendo literalmente a borrachas porque en Creta el consumo del licor estaba al día, no solamente en las afueras, sino que los cretenses creyentes habían casi que imitado en esto a los de Corinto. Recuerdan que en Corinto hasta de la cena del Señor salían borrachos. Entonces está hablándose específicamente de no ser borrachas. Maestras del bien, es decir, ser un ejemplo piadoso en cuanto al consejo y al ánimo. Vuelvo y les digo, Pablo está respetando completamente que es una hija de Dios, la anciana que ha sido colocada en esa función, y que Tito debe procurar que llene estas características, sino que es mejor que no la coloque. Pero cuando está hablando del ejemplo piadoso y consejo, es el ánimo que le da en privado a la persona esta clase de dama. Y vuelvo al punto, quienes de ustedes han tenido contacto con la pastora, es constante en el ánimo, en la llamada, no tiene necesidad de predicar, aunque cuando lo ha hecho la ha sacado del estadio, ¿cierto? Casi que no me dejan volver acá, pero el asunto es que no necesita de un púlpito o de un atril para estar haciendo lo que su función le corresponde a nivel privado. ¿Me hago entender? E indudablemente todas ustedes son así, pero pongo solo un ejemplo. Que enseñen a las mujeres jóvenes, mire qué bonito esto, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, ¿sí o no? Porque entre otras cosas hay unos petardos que es muy difícil de amar, pero ella les enseña cómo es el ladito, ¿cierto? Y a los hijos, incluye también a las hijas. Muy bien, entonces, cuando está hablando de la enseñanza, es de acuerdo con la enseñanza en la palabra de Dios. Que amen a sus maridos. Por ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 1, Pedro, un hombre casado, le da un consejo similar al que da Pablo, siendo un hombre soltero, guiados por el Espíritu Santo, hacia las damas. Por ejemplo, a las damas Pedro les dice, para que aquellas se ganen a sus maridos, no por la palabra, sino que ellos viendo la conducta respetuosa de ellas. Entonces, a las mujeres jóvenes, por inexperiencia desde luego, hay que enseñarlas. ¿Cuántas damas jóvenes no han recibido consejo de nuestra pastora? También a estas jóvenes damas, las ancianas deben enseñarle a ser prudentes, es decir, dueñas de sí mismas, no que cuando les dé pues alguna exploten en ira o salgan siendo malas representantes de la fe que dicen haber abrazado. También habla de castas. Aquí la castidad habla de pureza, no solamente en lo que se conversa, sino en lo que se piensa y desde luego en lo que se hace. Dice también la Escritura que estas mujeres ancianas que están desempeñando su función en el liderazgo de un cuerpo local deben enseñar a las jóvenes de esa congregación local a ser cuidadosas de su casa, o sea, que entiendan que es un privilegio. Por ejemplo, si uno lee Proverbios capítulo 31 del versículo 10 hasta el final, vas a encontrar las bondades de una mujer virtuosa. Entre ellas está que evidentemente hay funciones que el marido tiene y lo obligan a estar más en la ardua labor del comercio, en la ardua labor de conseguir provisión, etcétera. Eso no quiere decir, escúcheme por favor, que las damas no lo puedan hacer también. Pero, por ejemplo, en Creta, a las damas sí había que recordarles que debían también ser luz de la casa. Y no está hablando de que solamente para hacer sancochos, barrer, trapear y planchar, no se refiere a eso, pero por lo menos que sí tenga cuidado de que haya orden en su casa. Le corresponde entonces a la anciana enseñarle a eso a las mujeres más jóvenes. Quiero saber si me estoy haciendo entender hasta ahí. Y dice también que a esas mujeres jóvenes la anciana debe enseñarle a ser buenas.
Es decir, en cuanto a bondad, cuando me puedo identificar con el dolor de los demás, porque parece ser que las damas jóvenes en Creta eran muy indolentes, muy pagadas de sí mismas. No estoy hablando solo de las de la congregación que no habían renovado su mente, sino de las de afuera, en cuanto al trato hacia los empleados, por ejemplo, esclavos que había en esa época, o en cuanto al sufrimiento del hambre que el otro puede sufrir. Es que es muy fácil juzgar a alguien sin entender su dolor. A veces somos tan estrictos y tan cuadriculados que necesitamos gente que nos hable si hay bondad o no hay bondad en nosotros, y tiene que haber, porque si somos nacidos de nuevo, así debe ser, bondadosas en el dolor de los demás, y sobre todo desarrollar la comprensión. La comprensión es una palabra muy linda y muy fuerte ahí. Y finalmente viene hablando de que sean sujetas a sus maridos. En cuanto a la sujeción, pues ya lo hemos hablado de sobra acá. Sujetas a hombres que también sean piadosos, sujetos a Cristo, así como Cristo se ha sujetado al Padre. Estamos hablando en ese canal de autoridad, y sujetas en lo bueno, y sujetas en lo correcto y en lo moralmente leal a Dios. No está hablándole de ser sujeta a una persona que le maltrate, o a una persona que le golpee, o a una persona que la mate, o a una persona que le obligue a hacer cosas que van en contra de lo que la fe en Dios nos inculca. Pero esta enseñanza que estas ancianas no solamente deben incorporar en su vida, sino transmitir a las otras damas más jóvenes que están en esa congregación local, tiene un objetivo que va más allá de barrer y trapear, de hacer feliz a un marido, de ser prudentes en cuanto a las virtudes necesarias. No. Pablo les recuerda tanto a las ancianas como a las jóvenes que estas ancianas están guiando, que es que hay una cosa más grande que ellas, y es que son representantes de la palabra de Dios. Dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es decir, que yo puedo estar hablando muy bonito, pero mi comportamiento da a entender una cosa totalmente. Pablo lo que le está diciendo a Tito es, vea, Tito, no solamente, y ahorita lo vamos a ver cómo se lo enfatiza a él si alcanzamos, no solamente es hablar, sino avalar lo que usted habla con su manera de vida. Entonces dice, vuelve a Tito, acá ya nos habló acerca de los ancianos, ya nos habló acerca de las ancianas, pero ahora pasa a otro segmento de los congregados, y es los jóvenes. Ya habló de las mujeres jóvenes, ahora hablar de los jóvenes como tal. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes. Cuando habla de la prudencia, es tener control propio. Recuerden lo que dice el proverbio, estoy en eso. Dice que más vale el que se gobierna a sí mismo que el que conquista una ciudad. Eso dice. Cuando habla de jóvenes con control propio, está hablando de que a esos muchachos que han abrazado el Evangelio, recuerden que la Biblia es para creyentes. La Biblia no es para personas que no han nacido de nuevo. Uno no puede coger con esta correa al que no ha nacido de nuevo, porque como no ha nacido de nuevo está bajo ¿qué? Bajo pecado. Por lo tanto, aunque quisiera agradar la ley correcta de Dios, no puede, porque si no ha nacido de nuevo y está bajo pecado, los frutos que da se llaman pecados, las obras de la carne. Entonces, no es para ellos, pero al joven que ha nacido de nuevo y ha abrazado la fe, entonces no es que vamos a hacer algo aparte para los jóvenes y algo aparte para las jovencitas, es que es la misma palabra para todos. Entonces al joven le dice que se debe tomar la vida en serio, que debe ser una persona responsable, que debe ser una persona proveedora, que debe ser una persona que si no provee por lo menos no malgaste. En fin, a todo eso se refiere, pero Tito es el que está recibiendo la instrucción primaria, porque además él ya debió haber pasado por eso, y por eso Pablo lo dejó ahí. Pablo no está haciendo un ensayo con Tito en Creta a ver si Tito le sale bien. Se supone que Tito ya es conforme al carácter de Dios y está allí en esa congregación para guiar a la gente en esas áreas. Exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, y les dice, no le dice que sean como Cristo ni nada, sino que dice, presentándote tú, otra vez. Mira que en el versículo 1 dice tú, y ahora le dice otra vez a él tú.
presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Que los muchachos vieran a Tito y dijeran, sí, es que así es, así debe ser. No solamente lo que dice, sino que lo avala con su ejemplo. Pero también le hace otro énfasis, porque entonces no nos separaríamos de nada de aquellos que sin nacer de nuevo también se manejan bien, porque hay gente que no ha nacido de nuevo bien, moralmente aceptable. Pero aquí es que no estamos hablando de moral, aquí estamos hablando de una doctrina que es el Evangelio, y dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. 1, en la enseñanza, mostrando integridad. Cuando habla de la integridad, desde luego Pablo no se está refiriendo en primera instancia, porque ya de suyo se comprende así, conforme a la sana doctrina, lo dijo por ahí en los primeros versículos, sino que la enseñanza íntegra de la que está hablando a Tito es, miras Tito, porque además Tito era un obrero joven en cuanto a edad, lo que tú enseñes, aválalo con lo que tú haces, mejor cosa no puede haber. Es decir, que tu conducta sea acorde con lo que hablas. También le dice a Tito que debe ser serio. Ya dijimos, no serio, melancólico, por allá, así a punta de pastillas. No, aquí estamos hablando de una persona seria con dominio propio. Y además dice, palabra sana e irreprochable. Es decir, apoyar correctamente tus conversaciones. ¿Qué es apoyar correctamente mis conversaciones? Es decir, que todo lo que yo hable, Tito, que todo lo que tú hables sea correctamente respaldado por la palabra de Dios. Tú no te puedes dar el lujo por ahí de andar esbozando doctrinas extrañas como hacen los de las fábulas judaicas. De manera que si alguien viene a avergonzarte, esa persona salga avergonzado porque está totalmente coordinado lo que tú dices con las Sagradas Escrituras. En estos días teníamos allá en la laguna de pesca, una persona que habla mucho acerca de muchas teorías, pero ninguna comprobable. Pero mira que Pablo ya a nosotros nos enseñó que, por ejemplo, el tema de la resurrección, que es tan fuerte y es un eje completamente central de nuestra creencia, él no lo apoyaba diciendo, se me ocurrió, me lo inventé, no, sino que decía, como dicen las Sagradas Escrituras, refiriendo a que todo el Antiguo Testamento ha pasado por un sistema que se llama el canon. Eso no está ahí porque apareció de la noche a la mañana, es históricamente comprobable lo que dicen sus narraciones, porque por ejemplo, si un arqueólogo a nivel arqueológico, por el método científico, usted hace la excavación y llega a la profundidad en la fecha de las murallas de Jericó, el hecho que se narra ya en Josué, que las murallas de Jericó cayeron hacia el frente, es verdad, las murallas están ahí. Hace poco, científicos descubrieron en el Mar Rojo vestigios de carruajes y de ruedas y de escudos, avalando aquello de que Faraón y todos sus soldados se ahogaron ahí. Entonces son muchas cosas, palabra sana e irreprochable, mientras que los de las fábulas judaicas, en este caso, no tenían dónde apoyar sus cosas, sino que simplemente era, se me ocurrió, ¿no? Y ponen una cara de seriedad que usted dice, wow. Por eso le decía ahora, si no está uno bien seguro, resulta enredado. Entonces por eso la lectura juiciosa de la palabra es la que nos libra de todas esas cosas. Apoya tus conversaciones para que la palabra que des sea sana e irreprochable. Y miren la razón, de modo que el adversario se avergüence, es decir, que no encuentre nada que criticar. Recuerdan que en Timoteo, Pablo habla de Janes y Jambres, comparándolo con algunas personas que en Éfeso se metían en la casa de las mujercillas cargadas de pecados, y también sabemos que hay hombrecillos cargados de pecados, y que siempre estaban aprendiendo y nunca llegaban a ningún grado de madurez. Pero Pablo dice, de la misma manera que Janes y Jambres fue manifiesta su insensatez, gracias, será manifiesta la de estos que estaban torciendo la sana doctrina. Entonces una cosa es que alguien se enoje y me alce la voz y diga que eso no es así, porque lo dice, pero no porque me pueda comprobar de que lo que estoy diciendo escrituralmente está errado. ¿Sí me hago entender? Entonces dice, y además no tenga nada malo que decir de vosotros.
En esa función y en ese orden de ideas, Pablo ahora va a pasar a otro escenario, que es la relación que había entre siervos, porque recuerden que estábamos en el sistema ya de la esclavitud. La persona pertenecía a alguien, literalmente. En medio de esa situación, Pablo, ¿qué dice? Lo veremos en la próxima. Dejémoslo ahí, porque esa relación amo-esclavo, y si la podemos trasladar, aunque no era tan tenaz como allá, empleador y empleado en la actualidad, da muchas cosas y mucha tela buena para cortar en cuanto a ser representantes de Dios, sea en la relación de empleador o en la relación de empleado. ¿Por qué? Porque si es un hijo o una hija de Dios, es representante de Dios en esa situación que esté. Así como la mujer joven es representante de Dios, así como la anciana es representante de Dios, así como el anciano es representante de Dios, Tito es representante de Dios, Pablo es representante de Dios. Entonces la cosa aquí no es que hay ahí para mí, sino que por ser yo un hijo o una hija de Dios, cómo lo represento a Él en la relación que esté. Entonces esa de esclavo y amo, como es tan fuerte, y por mucho que queramos compararla con la de empleador-empleado hoy en día, con prestaciones y todo, eso no tiene nada que ver. Vamos a ver en una situación porque inclusive es una de las situaciones más oscuras que puede haber en la relación de un ser humano con otro, la esclavitud. Es lo más oscuro y diabólico que ha podido existir. Pero vamos a ver cómo Dios ahí traía luz. Vale. Pues Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de compartir. Gracias por este tiempo, gracias por permitirnos renovar mente. Créeme, Señor, estamos inmensamente convencidos de que por aquí es. Amén y amén. Dios nos bendiga a todos.